buenas noches a todos y a todas en este inicio del seminario. Nos da mucho gusto que estén presentes y que se haya generado un interés pues tan grande por, por el autor, dado que eh, es un autor muy importante ahora que está trabajando sobre cuestiones de estética sobre el Hollywood, ¿no? Desde un lugar pues muy interesante, que es una perspectiva crítica, un análisis que hace sobre la estética de Hollywood cuando ésta se vuelve, digamos que vanguardista o crítica o diferente o incoherente, como él le llama, ¿no? Que es una forma de plantear una manera de hacer cine que a veces en Hollywood resulta distinta o que rompe, digamos, con la línea hollywoodense tradicional y que es muy, pero muy interesante, muy retadora, muy atractiva para quienes nos gustan las películas de ese tipo, ¿no? Películas que consideren más al espectador, que lo estimulen, que busquen su interés, que le compliquen las cosas, ¿no? Que sean tramas difíciles, etcétera. Entonces, el autor, como ustedes habrán visto en el cartel y habrán visto también sus libros, porque compartimos sus dos libros en el sitio, eh, uno se llama Hollywood Incoherent, y el otro se llama Hollywood Aesthetics. Entonces, los dos los pueden encontrar por allí, si es que no los han revisado, ¿no? Yo supongo que después de nuestra charla les va a interesar mucho y los van a buscar inmediatamente para leerlos. Entonces, voy a proceder a hacer una presentación del autor antes de darle la palabra y comenzar a charlar sobre sus obras. Bueno, les comento rápidamente. Él se llama Todd Berliner y trabaja en el Departamento de Estudios de Cine de la Universidad de North Carolina en Wilmington. Eh, Actualmente es profesor del Departamento de los Estudios de Cine y él tiene un doctorado en inglés en la Universidad de California y su disertación se llamó Cuando las películas crecieron, los films de Hollywood de los 70, que es justo de lo que les estaba hablando, ¿no? Su primer libro habla precisamente de eso. Este, y tiene un bachelor en psicología e inglés, ¿no? También en la Universidad de California. Este, Después, sus campos de especialización son, por supuesto, la estética, el estilo, la narración, pues la narrativa, la historia del cine americano, del cine de Hollywood, del cine independiente de Hollywood, independiente de Hollywood, es decir, marginal a Hollywood, los géneros fílmicos y, por supuesto, los géneros americanos de los 70, ¿no? Ha enseñado, ha dado los cursos de profesor en el Departamento de los Estudios de Cine también, de 2010 para acá. También a estudios americanos en Laszlo Orszag Chair. Fulbright Scholars lo distinguieron con un premio, digamos. También tiene en Eötvös Loránd University en Budapest, Hungría. Ha sido profesor asociado del Departamento de Estudios de Cine del 2002 a 2010 y Fulbright Professor en la Universidad de Hanoi, en Vietnam, ¿no? Del 2005 al 2006. Y por supuesto ha sido profesor asistente del Departamento de Inglés del 96 al 2002. Bueno, me parece que eso
Podemos empezar desde aquí, digamos, ya más o menos tienen un perfil de lo que hace, de lo que ha estudiado y de las clases que ha dado, y después podemos compartirles, claro, toda la lista de publicaciones que ha hecho junto con su trabajo en otros libros, ¿no? Que ha contribuido en otros libros también. Entonces, bueno, le voy a dar la bienvenida al autor. Le voy a agradecer mucho que esté aquí. Todd, welcome. I'm very pleased for having you, and and I appreciate a lot that you accepted. Bienvenido a todos, me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros y aprecio mucho que hayas aceptado nuestra invitación a Citacine, que como sabes es un centro de investigaciones y nos interesa mucho aquí tus libros, porque el seminario, como tú lo sabes ya, es un seminario dividido en 4 partes que lo que intenta es cubrir varios problemas o problemáticas que están planteadas entre los académicos y y entre todas las que están los actores interesados en el cine y en los estudios cinematográficos y la estética. Así que queríamos invitarte a ti primero a este seminario porque en tus libros tú cubres, se puede decir así, tienes una perspectiva, un marco teórico de los años 70, cubres esto en tu primer libro y haces una investigación y puedes identificar o en ella identificas varios puntos del cine clásico hollywoodense y del cine de Hollywood desde el inicio del siglo XX hasta este siglo, el siglo XXI. Así que has leído, has analizado y has identificado muchos movimientos que van desde los estudios a las corporaciones y varias estéticas y varios espectadores distintos también. Así que primero me gustaría preguntarte si tú puedes hacer una introducción breve al cine de Hollywood, el cine de Hollywood tal y como lo conoces, para que yo pueda comenzar así a poner en la mesa de discusión los problemas, las problemáticas que tú observas dentro de ese campo. Así que pudieras darnos una pequeña introducción. ¿Qué es el cine de Hollywood? Hablando en términos estéticos, para que nosotros sepamos de qué estamos hablando, qué es lo que es esto. Bueno, antes que nada, quiero agradecerle a todos por estar aquí, por invitarme. Es un placer y un honor haber sido invitado y me da mucho gusto poder venir aquí para platicar con ustedes. Y eh, me, sí, me emociona mucho. El intérprete le dice, hablo muy rápido, por favor dime que me detenga para que todo el mundo pueda entender lo que estoy diciendo a través de la traducción. Bueno, este, para hablar de una introducción breve, voy a ser breve para luego poder llegar a la parte más sustancial de este asunto. Entonces, como señalaste, escribí 2 libros, ¿sí? Sobre el cine de Hollywood, uno sobre la década de los años 70 y otro es más extenso y habla sobre el cine en general, no sobre características narrativas y estilísticas de solamente de esa década, que en realidad empezó desde el 68, 69, en términos del cine, y podríamos decir que en términos del cine se determinó esa década hacia el 77, 78. Pero en el primer libro, después del primer libro, pensé que era necesario situar el argumento que yo hacía dentro de un argumento más grande y lo presenté en el segundo libro
Y lo que decía en ese segundo libro es que como es una forma masiva de arte, tiene que ser atractivo para un público muy, muy grande, cientos, decenas y cientos de millones de personas. Y es para hacer eso hay un requerimiento financiero. En otras palabras, el modelo de cinematografía de Hollywood no puede existir a menos que sea atractivo para una población enorme. Queriendo decir gente de esto quiere decir gente de muchas edades, de muchos géneros distintos, gente en diferentes países, etcétera. Pero su mercado prioritario, sin embargo, durante la mayor parte de la historia, fue el mercado de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos es un país muy diverso y tenía que tener una base de atractivo muy grande que atraerle a mucha gente. ¿Y qué quiere decir esto en términos estéticos o de sus cualidades estéticas? Primero, antes que nada, tenía que ser comprendido, a diferencia del cine vanguardista o avant-garde, del cine de arte. El cine de arte tiene que ser accesible y comprensible de inmediato, sin que la gente tenga ningún entrenamiento. La gente debe ver una película de Hollywood y entenderla de inmediato. Y eso significa que sus propiedades narrativas y estilísticas deben ser dirigidas a todo tipo de públicos, deben ser atractivas para gente inteligente, pero también gente tonta, para gente que ha visto muchas películas, pero también hay gente que no ha visto muchas películas. Y dado esta línea base, ¿qué se puede hacer? Porque también es una forma de arte. No es como un helado, que te puedes comer un helado diario y disfrutar el helado cada vez que lo comes. Los placeres sensorios funcionan siempre. Te comes un helado y te puedes comer luego otro helado y te gusta tanto, no te vas a hartar del helado, pero eventualmente, después de ver muchas veces Casablanca, por ejemplo, no la vas a querer seguir viendo, te vas a aburrir y vas a querer algo diferente, algo que no esté ahí en Casablanca, algo original, vas a querer algo que nunca hayas visto antes. Incluso aunque Hollywood está diseñado para ser atractivo para un público masivo, tiene que hacer que cada una de sus películas a nivel individual sea diferente. Y dada esa necesidad, es decir, por un lado tiene que ser atractivo para un público masivo y por el otro lado es una forma artística y cada obra tiene que ser distinta. Hay muchas variaciones dentro de esto. Así que mi esfuerzo en el segundo libro que escribí era decir, bueno, ¿cuáles son los parámetros y qué es lo que hicieron los cineastas en términos históricos con estos parámetros y cuáles son los límites? Y al analizar esto, eh, vi que tenía que tener un atractivo amplio y también tener éxito con los críticos como City Lights o El Padrino o La Guerra de las Galaxias. Pero también lo que quería ver era qué se podía hacer dentro del modelo hollywoodense, que fuera quizás menos convencional, pero que aún así cumpliera con los requerimientos de este atractivo masivo. Y en esos casos vi películas o analicé películas como, digamos, Brasil de Terry Gilliam, o Ciudadano Kane, o Starship Troopers. Algunas de las películas, o Raging Bull, algunas de esas películas que están en los límites, pero aún así funcionan dentro de los parámetros de Hollywood. Y es básicamente, en resumen, un resumen de lo que trataba este proyecto. Okay, thank you, Todd. I think Muchas gracias, gracias Todd. Y creo que esta fue una introducción breve, pero también muy puntual, porque it makes us nos permite pensar o nos hizo pensar que a ti que te prestas mucha atención o que te preocupan en muchos detalles que, que para otros son muy sutiles. Así que mucha gente le gusta el cine de Hollywood y como tú dijiste, como dices en tu libro, Hollywood no es un lugar o no es solo un lugar. Hollywood es una industria y es una industria a nivel mundial
y eso es algo muy conocido y es algo que incluso se puede escuchar que lo digan presidentes. Yo escuché, por cierto, que Obama dijo en los estudios DreamWorks, él dijo en un discurso que, que era una industria muy grande que sirve a los Estados Unidos o para que los Estados Unidos hagan políticas y que establezca muchas relaciones a lo largo de todo el mundo. Como dijiste o como dices tú, si Hollywood es una forma de ser, una forma de hacer cine, una forma de interpretar también, nosotros como mexicanos, nosotros siempre hemos visto películas de Hollywood desde que éramos pequeños, desde que éramos niños. Así, las películas de Hollywood son las películas que mejor conocemos nosotros como mexicanos. Y es como si hubiéramos estado en los Estados Unidos. No, no hay diferencia. Para nosotros no hay diferencia alguna entre nosotros y ustedes, porque hemos visto las mismas películas que ustedes desde que nacimos, básicamente. Así que lo interesante aquí es que tú nombras o dices que la estética de Hollywood es una especie de perversidad, es una estética perversa. Eso lo dice en un momento en el que reconoces o que has reconocido ya algunos retos y cambios estéticos. Y, y es normal que la gente como tú lo dices, como acabas de decir, es normal que la gente que cuando ya conoce las cosas quiera cambiar también, no hacer cosas nuevas. Pero ¿por qué? Es que se necesita que esto se invierta, que esta estética se invierta. ¿Por qué es necesario voltear o invertir, cambiar un modo de producción, un modo de representación? E incluso un modo de interpelación hacia el espectador. ¿Por qué? ¿Por qué cambiar esto? Porque algunas personas no han leído tu libro, claro. Así que, ¿cómo es que yo sé que se hizo o esto se hizo debido a varias condiciones distintas? Las corporaciones, los jóvenes de los estudios que habían estudiado en las escuelas de cine y que habían sido educados con otras estéticas distintas del cine asiático y europeo, los movie brats o los jóvenes de las películas, las nuevas generaciones. Pero, ¿qué podrías decir tú acerca de esta perversión y la inversión, o sea, el hecho que se invierta, que se torne, que se cambie esta satisfacción o que haya un cambio en esa estética? Sí, bueno, estás hablando acerca de los 70, de Hollywood de los años 70. Y en los años 70 se dio una serie de circunstancias inusuales dentro de la industria cinematográfica que nunca se han repetido. Y probablemente la gente habla de varias edades de oro del cine de Hollywood y una de ellas es los años 70. Mucha gente dice que los años 70 fue una época de oro. Incluso los cineastas que trabajaban en esa época, cineastas como Francis Ford Coppola, Scorsese, Rutgers, John Cassavetes y otros. Ellos reconocen que hubo una especie de vacío en esa época que ellos pudieron llenar y que se iba a llenar de cualquier forma eventualmente y que ellos podían hacer algo especial debido a las circunstancias que se dieron en ese periodo. Pero, ¿qué sucedió en la industria que permitió que este tipo de películas se hicieran populares e incluso mainstream? Una película como Nashville jamás hubiera podido hacer en otro momento o no hubiera eh, poder haber sido hecha por un estudio de los grandes como Paramount o El Padrino 2 o Mikey y Nicky
o varias de estas otras películas que empezaron a sacar los grandes estudios, MASH, por ejemplo, y que en realidad iban en contra de lo que era la idea hollywoodense tradicional. ¿Y por qué pasó esto en Hollywood? El sistema de los estudios estaba colapsando a final de los años 50, de la década de 1950, y los estudios eran un monopolio. Y esto permitió que los grandes estudios, claro, depende de qué años, si estamos hablando de del año 55, 56, 58, pero los estudios se habían visto obligados, el sistema judicial estadounidense obligó a los sistemas que se disolvieran, que dejaran estos grandes monopolios, y porque antes tenían que vender sus cadenas cinematográficas y dejar de hacer algunas prácticas para que dejaran de ser monopolios. Y esto básicamente eran prácticas que obligaban a que los cines mostraran todas las cosas que hacían los estudios, pero cuando estas prácticas se volvieron ilegales, eh, en ese momento los estudios, grandes estudios ya se estaban desmoronando, pero también hubo otros factores. La gente de los Estados Unidos estaba empezando a vivir en los suburbios y no había cines en los suburbios, o en general no había cines en estos suburbios. Y también surgió la televisión y la gente ya no iba al cine, sino que se quedaba en casa. Así que Hollywood tuvo que empezar a competir. Y los públicos en general eran gente hacia los 40 años, 35, 45 años de clase media, y ya no iban al cine con regularidad. Y la gente que sí iba al cine eran más jóvenes, pero no jóvenes como hoy en día, no adolescentes, sino más bien gentes en edad universitaria, y a ellos les interesaba algo, ver algo distinto o perverso, como tú dijiste. Quizás estaban ya cansados de los estándares de la fórmula hollywoodense tradicional, que decían, muéstranos algo nuevo, o si no, vamos a ir a ver cine de arte, que también podemos ver, y vamos a ver las películas de Bertolucci, Truffaut, Godard, Kurosawa y otros. Así que estos cineastas empezaron a emular este cine de arte, a imitar este cine de arte, y también eh, abrevaron de ciertas tradiciones del cine hollywoodense, y que eran tradiciones, quizás no eran las principales, pero que siempre estuvieron presentes también en Hollywood. En particular, películas de crimen de los 40, 50, con que a veces se llaman como cine noir o cine negro. Eran películas extrañas, eran películas más oscuras visualmente y también en sus temas más oscuras, eran incoherentes en sus ideologías, celebraban a los criminales y los condenaban al mismo tiempo. De repente estabas ahí apoyando a los gangsters, a los mafiosos y a otras personas que no deberías admirar normalmente. Había protagonistas que no te agradaban, pero igual los terminas apoyando y siendo su fan. Y el cine de los 70 también abrevó de esa tradición. No era solo el cine de arte europeo, sino también el drama de crimen o de misterios de crimen estadounidense y otras películas que tenían elementos más arriesgados en cuanto a sus temas y también que eran más estilizados en cuanto a sus técnicas. Creo que lo que pasó en la década de 1970 es que hubo este pequeño desvío durante unos 7 u 8 años aproximadamente, y cada año salían películas como Annie Hall o Nashville, The Conversation, El Fantasma en el Paraíso, Phantom of Paradise, y otras películas que en realidad son muy extrañas para Hollywood y que uno esperaría más de una película de arte europea, pero eran los grandes estudios los que estaban sacando estas películas. Pero eso es porque hubo una crisis dentro del sistema capitalista y esta crisis era, y los cineastas de los 70 lo sabían, era que era el motivo de las ganancias. Y si atacar el sistema daba ganancias, lo iban a hacer. No les importaba la fórmula en sí, lo que les importaba era ganar dinero. Y si la gente iba a ver esas películas distintas, las iban a hacer, las iban a distribuir. Y esa es la verdad. El problema hoy en día es que la gente no va a ver esas películas. Así que hoy en día no tienes tantos cineastas que hagan películas ambiguas, películas extrañas o películas perversas, que es la palabra que está usando en esta conversación. Quizás David Lynch sea el único cineasta que sea capaz de ganar grandes cantidades de dinero
para hacer películas indeterminadas. You know, you don't have a whole lot of filmmakers who are Pero able más de allá de eso, realmente no tenemos muchos cineastas que salgan con la suya haciendo eso. Sí, es muy, muy interesante porque parece que es como si fuera un enigma en el caso de Lynch, de David Lynch. Es cómo es posible que él pueda hacer la tercera temporada de Twin Peaks, por ejemplo, de esa forma, o la película Lost Highway o Mulholland Drive. Mulholland Drive era una película de estudio de Universal Pictures. ¿Cómo consiguió dinero para hacer esa película? No tengo idea de cómo lo logró. La mayoría de ese tipo de cine, y vale decir ese tipo, quiero decir, gente que hace algo fuera del modelo, perdón, hollywoodense, casi todo eso se hace en el cine independiente y en estos tiempos eso realmente se hace fuera de los estudios principales y realmente son cosas que se hacen principalmente en Europa o en Asia. Es allá en Europa o en Asia donde se concentran estos modelos alternativos de narración. Pero esas no existían en los años 70, ese tipo de infraestructura realmente. Si querías en esa época hacer una película que le agradara a millones de personas, tenías que estar afiliado de alguna forma con los grandes estudios. Claro, algunas excepciones notables, claro, pero era muy difícil hacer una película independiente en esa época y empezó y hasta los finales de los años 80. Pregúntenselo a John Cassavetes. Bueno, no se lo pueden preguntar porque Cassavetes está muerto, pero cuando él estaba vivo, él no conseguía fondos y le era muy difícil conseguir dinero y tenía que hacer de todo para lograr que se hicieran sus películas. Sí, e incluso el mismo Lynch tuvo problemas con Twin Peaks, con la primera temporada de Twin Peaks. Era muy distinto, pero como tú dijiste, siempre, siempre está esta cuestión de la ganancia, la utilidad, del dinero. Si gana dinero, está bien. Incluso si va en contra de una cierta ideología, perdón. Y las cosas son así. Y y esto me da pie a una pregunta que te quería presentar, y es acerca de la ideología, porque creo que en tus libros le das un lugar muy importante, especialmente en el segundo libro. Analizas, tienes un capítulo dedicado a la ideología. Tenemos 3 capítulos sobre la ideología, de hecho, en ese libro, y uno de ellos es el más teórico y otros son de casos, estudios de caso. Sí, sí, pero bueno, hablas de la ideología, de hecho, desde el primer libro, en el libro Hollywood Incoherent. Y quería preguntarte, dices que la ideología no puede ser fundamental en relación al valor artístico. ¿Lo puedes repetir, por favor? Que la ideología no puede ser, que la ideología no es fundamental para el valor artístico. ¿Es correcto eso? ¿Sí? ¿Es lo que dices? Sí, es verdad. Bueno, entonces, al mismo tiempo, cuando desarrollas tú esta idea, me parece que muestras en el segundo libro que la ideología es importante al nivel de la estética, al nivel estético. Es decir, comienzas con la teoría de Robin Wood acerca de esto e identificas en él a la ideología como un contenido, no como una forma. Y te interesa a ti las formas, te interesa la forma. Entonces, ¿no crees que la ideología como forma tiene un valor artístico, pero que no, ah, pero no como parte de la argumentación porque creo que hay un problema ahí que yo percibo.
creo que la ideología debe ser un problema, o sea, si se vuelve algo estético, si es parte, se vuelve parte de la forma de las películas. De manera que, es decir, que sí tiene un valor artístico la ideología. Bueno, déjame responder, o al menos a ver que si entiendo lo que estás planteando. Y bueno, el debate que presentas en este momento es cuál es el valor estético y cómo podemos definir una propiedad estética de una obra de arte y si la ideología puede ser un valor estético de una obra de arte y en caso de que lo sea, si es siempre un valor estético de la obra de arte. Y esta es una discusión que muchos filósofos han tenido, muchos filósofos de la estética han tenido esta misma discusión. Y, por ejemplo, un filósofo de la estética que habla acerca del significado de la obra de arte y él dice que el significado es parte del significado estético de la obra, solo si no se puede separar de la obra de arte, solo si, como tú dijiste, si es parte de la forma de la obra de arte, si puedes sustraer el significado y verlo por separado, no es una parte estética de la obra, es una forma convencional de pensar al respecto. Y, por ejemplo, si viéramos la película Selma, por ejemplo, que trata sobre Martin Luther King y escuchamos, perdón, la filosofía de Martin Luther King en esta película Selma, y si quisiéramos hablar de esta filosofía, y si vemos una película en la que hay un discurso de Martin Luther King, y si queremos hablar acerca de la filosofía de Martin Luther King, su filosofía pacifista, esa no es una propiedad estética. Puedes filmar a alguien dando un discurso y eso no es una obra estética, es simplemente alguien que está dando un discurso y que se le filma. Pero si hablamos acerca de la forma del discurso de Martin Luther King, la repetición de frases, por ejemplo, las rimas, el diseño, la manera en que construye sus ideas y hablas acerca de eso, entonces sí estás hablando del discurso de Martin Luther King como un objeto estético en sí y el contenido de este discurso se vuelve parte de su valor estético. Y en mis dos libros, como tú señalas, yo abordé el contenido ideológico de las obras de arte, pero las abordé como parte de la estructura formal de las obras de arte. Y en el segundo libro, que es más, digamos, está más organizado teóricamente que el primero. En Hollywood Aesthetic, en ese libro, vi cuatro componentes distintos del diseño estético de Hollywood: la narrativa, el estilo, la ideología, la ideología y el género. Y, y tú lo estás hablando de la parte de la ideología. Y lo que diría sobre eso es que Hollywood usa la ideología para los mismos propósitos y de la misma forma que usa estos dos elementos, la narrativa, el estilo, el género, para darle a las obras de arte que se vuelvan más interesantes o que sean más fáciles de comprender. Y cuando una película tiene un contenido ideológico que nos resulta familiar, que es el caso de casi todas las películas de Hollywood, comprendemos el significado de ese contenido. Por ejemplo, si tenemos una obra de arte, una película de Hollywood en la que el personaje tiene que aprender que la familia es más importante que el trabajo, lo entendemos de inmediato porque es un lugar común ideológico, es una idea que conocemos, que escuchamos todo el tiempo y Hollywood la va a incluir y va a ser el significado de muchas obras distintas y vamos a ver el significado en muchas partes y vemos cómo el protagonista comprende el valor que tiene la familia por encima del trabajo o cualquier otro tropo. Es decir, se escogen los lugares comunes ideológicos, pero hay otras películas en la década de 1970 principalmente, pero también como dije en el libro Hollywood Aesthetic, podemos hablar de la invasión de la Invasion of the Body Snatchers o hay muchas otras películas que no fueron hechas en los años 70 que también usaron la ideología de una forma distinta, pero en la década de 1970 y en otros periodos ha habido cineastas que utilizan los contenidos ideológicos de la obra para cuestionar o retar al público y hacer que su obra sea más difícil de entender, más difícil de procesar, más provocativa. Una película como Amadeus, por ejemplo, se puede
es de los años 80 esta película, y Amadeus tiene una idea un poco convencional de que Dios no recompensa a la gente buena, y que de hecho recompensa a la gente buena, que a Dios no le importa si eres bueno o malo. Dios le da el talento a quien sea que Dios quiera. Esa no es una idea que sea un lugar común. Y es la idea que maneja esa película, y es parte del diseño de la narrativa. La narrativa funciona a partir de esa idea en esa película. Y el protagonista, que no es Mozart, se convierte en un asesino porque no soporta que Dios no recompense su virtud. Y esa propiedad de la obra de arte, la propiedad ideológica, puede ser parte del diseño estético siempre y cuando, o hasta en la medida en que esté construido dentro de las propiedades narrativas y formales, y que no es algo que se pueda extraer de la obra de arte. Así es como yo describiría la forma en que en los dos libros se trata la ideología en relación con la estética. Muy bien, y hablando de eso, sé que, que no haces tanto análisis político en tus libros, un análisis político, pero en tus libros, sino más bien un análisis estético. Pero siempre he pensado, porque hay una discusión que bueno, se ha hecho durante décadas, esta discusión acerca de la actividad del espectador, de los espectadores. Y tú, tu marco teórico se basa en en el cognitivismo. Sí, a veces en parte. Y también es un neoformalista. Sí. Y creo que hay una problemática ahí, y quisiera saber qué piensas acerca de esto, porque ha habido muchos, eh, muchos escritores, muchos investigadores, se han dado muchos discursos que piensan que sí, la teoría althuseriana sobre la pantalla, la teoría sobre la pantalla de Althusser, siempre ha considerado al espectador como un ente pasivo, ¿correcto? Sí, es verdad. Pero según yo leo, lo que puedo entender en varios libros distintos, ellos consideran la actividad de la misma forma que se hace en el cognitivismo. Eh, Hablando de la persona en el auditorio, la persona que siente, la persona que reacciona, y Borwell considera también al espectador como un espectador activo, al espectador activo como aquel que completa y piensa, que piensa primero y completa la obra, etcétera. Pero ¿no crees que hay un problema ahí también? Porque yo pienso que a partir de la teoría de la pantalla y el cognitivismo, ah, de lo que están hablando es de espectadores distintos, de públicos distintos, y no de una forma obvia, sino más bien de una forma política. ¿Qué quiero decir? Que la actividad para la teoría de la pantalla, la screen theory, está ahí porque es ideológica, es política, etcétera. Y esta actividad es un espectador que tiene agentividad, no solo, no solo una actividad psicológica per se, puesto que nadie, nadie puede argumentar algo en contra de la actividad de los espectadores o de los públicos que ven las películas de Hollywood. Eso es un punto un tema que sería imposible argumentar. Pero lo que quiero decir es, ¿no crees que la discusión, la plática, se ha mantenido siempre al nivel de la psicología, y que los otros niveles, los niveles reales para el cognitivismo y el real político, el nivel político para la ideología, han sido me han quedado como en un segundo lugar o incluso un tercer lugar? ¿Qué opinas de esto?
Bueno, no estoy seguro si entiendo lo que planteas. Y si quisieras decirlo en español, quizás, y a ver si eso nos puede ayudar a traducirlo, esté bien. Pero no estoy entendiendo realmente la comparación que estás haciendo. Sí, lo voy a decir en español y veremos si yo sé. Todd, que la discusión sobre la actividad del espectador que se ha hecho desde hace décadas en relación a la teoría o a la que se conoce como la screen theory, pero que es la teoría francesa, lacaniana, digamos, desde los aparatos ideológicos del Estado de Althusser, eh, eh, tiene de repente un bache, diría, epistémico, en tanto se está discutiendo de cosas diferentes en relación a la actividad, porque creo que nadie podría negar que el espectador es activo. O sea, yo no creo que ni siquiera desde la teoría, incluso Althusser en ese texto tiene un enunciado donde habla de la actividad, hay una responsabilidad en la ideología, porque pues es un aparato que interpela y que supuestamente determina, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad en aquel que, ¿no? Entonces, mi pregunta es, justo porque tú atraviesas ese tema, ¿no? Okay. Tú atraviesas ese tema, entonces, Yeah. ¿qué piensas tú de esa discusión hoy? Yeah. Yeah, I see what you're saying. So, okay. Muy bien, sí, ya entiendo lo que quieres decir. Y creo que hay varias cosas que funcionan aquí. Voy a intentar decirlas de la mejor forma que pueda. Una cosa es esta comparación entre activo y pasivo. Y creo que tienes razón. Un espectador pasivo, cuando somos pasivos no nos comprometemos. Y las personas que ve, el espectador pasivo es aburrido, pero la gente que ve películas de Hollywood no son pasivas, se muerden las uñas y gritan y se emocionan. La gente le encanta ver las películas de Hollywood y simplemente viéndolos, estos públicos, puedes ver que no son pasivos, se emocionan y no puedes estar emocionado si eres un espectador pasivo. Así que creo que tienes razón. No es una caracterización precisa el decir que el espectador de una película de Hollywood sea pasivo. Y creo que esta cuestión sobre Althusser se puede plantear quizás mejor en sentido de si el espectador está cooperando o no. Y el espectador que coopera es aquel, si es un espectador comprometido, es un espectador activo. Y igual de activo que el que no coopera, pero el que sí coopera quiere transportarse, quiere que los pasivos quieren que la película les cuente la historia y quieren experimentar de lo que esta obra de arte les puede dar. Sería como ir en una montaña rusa, por ejemplo, y emocionarse por todas las curvas y las cosas. Y por el otro lado, digamos, alguien que, no sé, que salta del carrito o que se cubre los ojos. No, si vas a subir a la montaña rusa, disfrútalo, no te resistas a la montaña. Y en el caso de Althusser y otros, para ellos la única respuesta apropiada para las obras de arte ideológicas o digamos las obras de arte con una ideología, por así decirlo, perniciosa, es la disidencia, es ser el sujeto brechtiano, que el sujeto que dice, no, 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 entiendo lo que estás intentando hacer, pero no voy a caer en tu juego. Y creo que estas son figuras que han existido históricamente. Este tipo de espectadores existen en el mundo. Creo que hay gente que, por ejemplo, hoy en día, al ver una película del oeste de Estados Unidos de los años 40, a veces es fuerte. La supremacía blanca te termina molestando la ideología de supremacía blanca de esas películas. Incluso un espectador cooperativo en algún momento dice, uy, es decir, esto es un poco difícil éticamente, o el tratamiento que se le da a los animales. Y
De esas formas, el contenido ideológico de la película puede invadir tu respuesta estética o la misoginia en las películas de guerra. Es algo que puedes ver, que son películas antifeministas, el héroe de guerra. Y ese tipo de elementos se vuelve viejo con el tiempo y el espectador deja de cooperar con la obra. Y eso es lo que quiero decir con esto. Pero habiendo dicho esto, me parece que este aproximamiento de Althusser o althuseriano eh, eh, pierde de vista la emoción y la participación de la gente, porque la gente que ha seguido los pasos de Althusser y cuando tratan este tema, no lo tratan a un nivel profundo, cuando te hablan acerca de la gente que ve las películas de Hollywood. Y las únicas respuestas que plantean es que este tipo de películas es que le muestra a este espectador que el mundo, que les hace sentir seguros las películas de Hollywood y que el mundo siempre va a ser así. Y quizás sea cierto, las películas de Hollywood tienden a tener finales que te hacen sentir tranquilo y seguro. Pero una vez más, esto no es algo que realmente te emociona. Cuando ves a la gente que ve Star Wars, por ejemplo, no es lo hacen para estar reconfortados, no, sino más bien son gente que está apoyando activamente y necesitas responder por qué es que está apoyando tan activamente. Y la teoría de Althusser no nos explica eso. Y espero que mis obras puedan, mi trabajo sí puede explicar eso. Y quizás lo haya hecho bien o mal, pero hice lo mejor posible para poder explicar ese tipo de reacciones. Porque lo que yo he intentado explicar es por qué la gente se emociona, por qué la gente llora al ver estas películas, por qué grita, por qué consume las películas de Hollywood, no de una forma pasiva, sino de una forma activa, con gusto, con energía, con emoción, por qué la gente se forma en colas para verlas y no puede esperar a ver estas películas. Todas estas cosas sugieren que el público ama estas películas. No, y no solamente busca sentirse seguro o confortable con eso. Y creo que desde la perspectiva ideológica tuseriana jamás se podría explicar esto. Quizás ni siquiera les interesa explicar esto. Y creo que están perdiendo de vista la función primordial de estas películas, que estas películas tienen en nuestras vidas, que es darnos un placer estético. Y no pueden explicar este placer estético que nos dan. Y yo lo que hago y lo he dicho, mi trabajo como académico, a mi manera de ver, es explicar eso. Sí, y como dijiste, es muy importante comprender la forma artística, porque si la comprendes, me parece que ya no eres un espectador pasivo. Y entendiendo aquí pasivo como alguien que responde de la forma normativa o normal. Una respuesta normal, la respuesta normal es digamos, es la respuesta pasiva. Y, y con tu obra se puede hacer entender, haces entender a que la gente comprenda esta forma artística y que luego tome sus conclusiones y sienta qué es lo que sucede, qué es lo que está funcionando, cómo funcionan estas películas, porque en tus libros tus libros le permiten a la gente reconocer en Hollywood, eh, y creo que para comprender incluso eh, 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 las películas, digamos, europeas o asiáticas, las películas críticas, creo que es necesario comprender primero a Hollywood. Y lo que tú haces aquí es eso. Le das a la gente una forma histórica y estética para comprender las películas. ¿Sería eso correcto? Sí, estoy de acuerdo con lo último que dijiste, pero no con lo primero. Yo no creo, y especialmente en relación al cine de Hollywood, y creo que podría llevar esta misma idea al cine de arte o incluso a cualquier tipo de cine, incluso el cine vanguardista o avant-garde. No veo que mi trabajo sea ayudar a que esas películas funcionen mejor, no. Puedes disfrutar las películas de Hollywood tanto como es posible disfrutarlas sin nunca haber leído mi libro. El crítico no ayuda a eso.
Yo le ayudo a la gente a entender por qué disfrutaron las películas o por qué no la disfrutaron o lo que sea. Pero no te voy a ayudar a que las disfrutes más o mejor, porque las películas están diseñadas para dar experiencias que dan placer. Y bueno, claro que tú sabes esto, pero quiero estar seguro que todo el mundo que está presente también lo sepa. Al hablar de placer, estoy hablando en términos muy amplios. El placer puede involucrar emociones negativas como la confusión, la frustración, incluso el estrés, la tensión. Si vamos a una película y no nos estresa, en ningún momento salimos de la película pensando que fue una película aburrida. Así que esta idea del placer estético es muy amplia y que incluye también emociones negativas, pero no creo que el trabajo, no pienso que mi trabajo sea hacer que las películas funcionen mejor. Por ejemplo, Raging Bull, Toro Salvaje, funciona muy bien en sí misma, no me necesita a mí, está allá afuera en la cultura, igual que Ciudadano Kane y North by Northwest, todas estas películas. Mi trabajo es más bien explicar cómo funcionan y explicarlo académicamente, explicarlo en términos académicos. Y unas definiciones de lo académico es decir que no tenga consecuencias prácticas, solo intentar entender. No intento hacer aumentar tu apreciación de estas películas, sino explicarlas simplemente por qué es que se aprecian. Pero más allá de eso, estoy de acuerdo con lo que dijiste. Have two books of Sí, y dije eso porque creo que tienes dos películas de análisis cinematográfico, porque ahí tienes análisis muy detallados. Y aquí estamos hablando acerca de la teoría, cuestiones así, pero eh, cuando la gente vea estos libros, se darán cuenta de que tú eres un analista muy preciso en relación a las películas. Bueno, sí, y creo que tienes razón. Estamos hablando en estos términos teóricos, pero mis películas eh, son, a veces describen o analizan